computadora. Gracias, Señor, te damos por este día tan maravilloso, porque cada respiro es por tu gracia y tu favor, porque tú nos das, nosotros no sabemos si vamos a amanecer al día siguiente, pero tú sí lo sabes. Y cada día, aparte de que amanecemos, tú nos prometes misericordias cada mañana, porque nuevas son tus misericordias cada mañana. Siempre estamos buscando algo nuevo, pues contigo lo tenemos a diario, Señor. Gracias por este día. Abre nuestra mente, nuestro entendimiento, porque ciertamente quieres hablarnos a nuestro corazón. Estamos en tiempos difíciles, Padre, y te necesitamos. Necesitamos, Espíritu Santo, de tu revelación. Te lo pedimos en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Bueno, pues hoy vamos a empezar una carta muy breve, pero una carta maravillosa. Ya sé que siempre me dicen, sí, es tu preferida, siempre dices lo mismo, ¿verdad? Pero bueno, hoy vamos a hablar acerca de la carta del apóstol Pablo a los Efesios. ¿Y por qué es una carta? Bueno, a mí me gusta mucho, porque saben que Éfeso era, perdón, voy a cortar y voy a empezar otra vez. Bueno, después lo cortan ahí. Vamos a empezar la carta a los filipenses. ¿Y saben por qué es una carta tan importante? Tiene 4 capítulos pequeñitos. Si tú lo pones ahí a que te lo digan en el audio, tarda menos de 12 minutos en que te leen todo el libro de Filipenses. Y los filipenses eran alguien muy especial en el corazón del apóstol Pablo. Y por eso esta carta nos muestra a un apóstol Pablo diferente, no diferente en el sentido de que él una persona diferente, sino es una carta diferente porque había una hermandad muy hermosa entre los filipenses y el apóstol Pablo. ¿Por qué lo decimos? Fíjense, esta iglesia en Filipo, porque era la ciudad de Filipo, fue la primera que se fundó, que el apóstol Pablo fundó en Asia. Fíjense, perdón, en Europa. Y vamos a ver, él estableció y fundó esta iglesia porque el Espíritu Santo, y ahorita vamos a ver en Hechos, porque ahí está cómo se funda esta iglesia, el Espíritu Santo lo manda específicamente a Filipo, ¿sí? Y vamos a ver, siempre el apóstol Pablo buscaba las ciudades más importantes, claves, y muchas veces Dios era el que lo mandaba a esas ciudades claves. No estamos diciendo que las demás ciudades no fueran importantes. De hecho, el apóstol Pablo tenía intenciones de ir hacia otras ciudades y dice claramente, el Espíritu Santo le dijo que no, ¿sí? Y luego trató de ir a otras ciudades y el Espíritu Santo le dijo que no. Y luego en una visión, vamos a ver lo que dice aquí, la palabra es que lo dirige a esta ciudad importante, ¿sí? Ahora, esta ciudad de Filipo era clave en el área de Macedonia, estaba situada en Macedonia. ¿Por qué? Porque arriba de la ciudad de Filipo había una cordillera muy alta. Hagan de cuenta que estamos viendo aquí pues la cordillera que viene desde Canadá, los Rocky Mountains y aquí la Sierra Madre, ¿verdad? Y pues es inexpugnable. O sea, para cruzarla, pues necesitamos un paso, un lugar. Claro, ahorita hacen túneles, ¿verdad? Como lo sabemos, pero en aquel entonces, Filipo era la ciudad que en esa cordillera enorme había una depresión y había un paso por ahí. Por eso, fíjense todo lo que había pasado en Filipo. Allí era recorriendo, estaba el norte de Grecia y ese pasaje permitía que a través de ellas pudieran pasar
al resto de Europa. Era la puerta en Grecia hacia Europa. Fíjense, así que era una ciudad sumamente estratégica. Y por eso es que muchas batallas fueron llevadas a cabo ahí. Actualmente, si ustedes buscan, ¿verdad? En Google, van a ver que es una ciudad en ruinas. Y cerca de ahí hay una ciudad importante, ¿verdad? Pero vamos a ver que en esta ciudad se llevaron a cabo muchas batallas importantes. Y van a ver así a lo largo, al fondo, van a ver las montañas preciosas. ¿Sí? Hace pocos años, un arqueólogo encontró una tumba con tesoros muy importantes. ¿Se acuerdan de, bueno, pues la tumba, ¿verdad? De Tutankamón. Bueno, pues más o menos por ese tiempo se descubrió también esta tumba. Pero bueno, la de Tutankamón todo mundo la conocemos, ¿verdad? De cuando menos de oídas. Entonces, esta obviamente pues le quitó la importancia a esta tumba que también fue encontrada allí. Y después de la tumba de Tutankamón, esta es la más importante. Y vemos también que esta era la tumba de un rey muy importante llamado Filipo. Y obviamente tenía, y este rey era muy próspero, pues sí, imagínense, en esa ciudad tan importante. Y tenía un hijo que que se llamó Alejandro Magno. ¿Se acuerdan de Alejandro Magno? Que él conquistó todo el mundo hasta ese tiempo que era conocido, hasta ese entonces. Un hombre excepcional porque en su juventud él murió a los 31 años y había conquistado, hijo precisamente de este rey de Macedonia, que se llamaba Filipo y que después por eso le pusieron a la ciudad Filipo, ¿verdad? Y entonces este era el hijo Alejandro Magno, el hijo de este rey. Y encontramos en estas montañas que vemos allí, que les expliqué, yacimientos muy ricos en oro y plata, con minas muy importantes. Y eso fue lo que encontraron en la tumba de este rey, mucho oro, mucha plata, ¿sí? Fíjense, hace más de 2000 años era una ciudad muy próspera y muy grande. Y vamos a ver en las batallas que en el año 42 antes de Cristo, Antonio venció a Brutus y a Casio. ¿Se acuerdan? A los emperadores. Hemos visto películas, ¿verdad? De todos esos emperadores y cómo en aquel entonces, ¿verdad? Regían en sus imperios. Pues aquí Antonio venció a Brutus y a Casio. Y en el 31 antes de Cristo, poco antes de que viniera Jesús, aquí fue donde Antonio y Cleopatra, han visto películas también de eso, Antonio y Cleopatra fueron derrotados y se transformó en una colonia romana, ¿sí? Entonces, finalmente, el Imperio Romano viene y toma esta ciudad. ¿Por qué? Pues porque era sumamente importante. Y como esta le dio la victoria al emperador Augusto, en ese entonces, ¿verdad? Que combatió y que ganó esta batalla, entonces, para honrar a esta ciudad donde fue la batalla, donde él ganó, la nombró con un nombre muy rimbombante, Colonia Julia Augusta Filipenses, ¿sí? Obviamente, acuérdense que los emperadores en aquel entonces, ¿verdad? Los césares, les gustaba mucho meter su nombre en las ciudades para ser recordados. Siempre queremos ser recordados los hombres, ¿verdad? Hacemos estatuas y todo que al rato la estatua del caballito, pues ya la fundieron para hacer no sé qué cosas, ¿verdad? Y ahí andamos todos que nos pinten y que nos poder trascender de alguna forma. Y pues sabemos, Constantinopla, pues era obviamente el nombre de Constantino, etcétera.
Entonces, él pone ahí su nombre, ¿verdad? El emperador Augusto, y también dice Filipenses, ¿verdad? En honor al antecesor, al padre de precisamente de Alejandro Magno. Y fíjense, esta ciudad estaba acá en Grecia, en la antigua Grecia, era la puerta a Europa, pero para resaltarla como un favor especial, el emperador le da los mismos privilegios que una ciudad en Italia, que una ciudad romana. Ustedes saben que Roma, pues era en donde estaban los césares, los emperadores, y allí tenían ciertos privilegios. Pues entonces, en honor a esta ciudad, el emperador dice, todos los que vivan allí van a ser romanos, que en ese entonces la ciudadanía romana, como vamos a ver posteriormente, que le sirvió mucho al apóstol Pablo, ¿verdad? Decir, yo soy romano, entonces era un gran privilegio. Y los romanos, por ejemplo, los soldados retirados les gustaba ir a vivir ahí porque gozaban de los mismos privilegios de los de la capital, ¿sí? Ahora, alguien más importante que el emperador tenía puestos sus ojos en esta ciudad y es Dios. Dios mismo la quería como una colonia de su reino porque era estratégica, era la puerta a Europa y por eso específicamente manda al apóstol Pablo a fundar una colonia para Cristo. Ahora, fíjense muy bien, porque estas gente que vivía ahí, pues ellos se sentían de un alto rango. Eran personas que decían, nosotros no somos como las demás ciudades alrededor, que son plebeyos, ¿sí? Nosotros somos aquí, por vivir aquí, en esta gran ciudad, somos romanos, somos ciudadanos romanos con todos los privilegios. Entonces, Pablo venía, si ustedes leen, vamos a ir leyendo algo en Hechos, ¿verdad? Venía de Galacia y por eso el Espíritu Santo le impide continuar con sus planes, porque ahí lo dice, yo quiero ir aquí, quiero ir allá, pero el Espíritu Santo me lo impidió y lo trae a Filipo, ¿sí? Por eso aquí le llama en la escritura una colonia del cielo. En Filipenses 3:20. Vamos a Filipenses 3:20. Luego venimos otra vez luego venimos acá a Hechos para ver qué fue lo que sucedió en esa fundación de Filipo, de Filipo. Filipenses 3:20 dice, vamos a ver, Filipenses 3:20. Esta hoja está bien pegada, pero bueno, perdón. 3:20 dice, fíjense, mas nuestra ciudadanía, aquí les está hablando el apóstol Pablo a ellos, y por eso quiero correlacionar ahorita, yo sé que, bueno, vamos a ir en orden con Filipenses, pero por eso, fíjense, la ciudadanía, para ellos, ¿qué era lo más importante? La ciudadanía romana. Pero fíjense lo que les dice aquí el apóstol Pablo. Qué difícil para el apóstol Pablo, porque ellos ya se sentían muy especiales. Y en el 3:20, ¿qué les dice? Mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, el Señor Jesucristo. Imagínense decirles eso a ellos. ¿Ustedes creen que son muy especiales? ¿Ustedes creen que porque viven aquí les dieron ciertos privilegios son muy especiales? No, no se equivoquen. Nuestra ciudadanía, acuérdense, te crees mucho porque vivimos en Monterrey o en X parte o en donde sea. Nuestra ciudadanía
está en los cielos. Así viene el apóstol Pablo y paz, se los dice directamente en su cara, ¿sí? Y entonces, fíjense cómo era pues una ciudad muy elitista, podemos mencionarlo así, muy elitista. Y sin embargo, Dios manda allí al apóstol Pablo con el poder del Espíritu Santo para decirles, sí, ustedes son ciudadanos del cielo de donde esperamos al Salvador, ¿sí? Ahora, ¿cómo llega el apóstol Pablo y empieza en una forma muy sui generis, muy especial? Dice, fíjense, podemos decir en una forma insignificante, pero ahí estaba el poder, ¿sí? Hay gente que dice, no, pues es una forma muy sencilla. No, había alguien ahí muy especial. Fíjense, a pesar del el apóstol Pablo, cuando él decide ya ir a Macedonia, es porque tiene una visión de un hombre que le dice, ven, te estamos esperando en Macedonia. Entonces, él va a Macedonia, llega ahí a Filipo y pues, ¿qué espera ver? Pues a este señor o reconocerlo o algunos señores, etcétera. ¿Con qué se encuentra? Fíjense, dice, no encontró ninguna sinagoga. Pues claro, porque ellos siendo romanos no necesitaban ninguna otra cosa. Entonces, para que se fundara una sinagoga, la ley judía decía que tenía que haber cuando menos 10 hombres judíos para fundar una sinagoga. Pues no existía. Es decir, no había ni 10 hombres judíos, ¿sí? Pero, ¿con quién se encuentra el apóstol Pablo? Él con su gente, ¿verdad? Van a la orilla del río, van a orar. Y ahí a la orilla del río, ahí estaba la respuesta de la que el apóstol Pablo estaba diciendo, estaba buscando, ¿sí? Fíjense, era un grupo de oración liderado por una mujer que ni siquiera era de ahí. Ella venía de Asia, de Tiatira, y ella no era de Filipo, no era filipense, pero era una mujer importante, influyente y que tenía un grupo de oración. Se llamaba Lidia, era empresaria. Ella vendía telas de púrpura. Las telas de púrpura eran muy, muy apreciadas porque se teñían con una tintura especial que tenía un proceso muy largo. Entonces, ella era una gran empresaria y esto lo vemos, fíjense, ¿qué fue lo que el apóstol Pablo, ella era temerosa de Dios, conocía a Dios y entonces llega el apóstol Pablo con ella y entonces empieza a hablarle del evangelio. ¿Y qué sucede con esta mujer? Vamos a Hechos 16, Hechos 16. 14 y 15. Fíjense, vamos a ver. Dice, entonces una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura de la ciudad de Tiatira, que adoraba a Dios, estaba escuchando, estaba oyendo. Y el Señor abrió el corazón de ella para que estuviese atenta a lo que Pablo decía. El domingo estuvimos allí en el culto, ¿verdad? En la iglesia. Y yo oraba, Señor, abre el corazón de las personas que están aquí. Abre el corazón de las que nosotros invitamos para que vayan, para que pueda entrar esa palabra de salvación y de poder. Y fíjense, y entonces ella estaba atenta y Dios abrió el corazón de ella. Y cuando fue bautizada, inmediatamente vemos aquí la persona que escucha y que abre su corazón al Señor. ¿Qué es lo primero que hace? Obedece, obedecer.
Y bueno, ahí estaba el apóstol Pablo y el apóstol Pablo le dice, bueno, pues puedes bautizarte, que es el símbolo de que has muerto a tu vida anterior y ahora eres una nueva criatura limpia, completamente blanca, con vestiduras blancas, ¿sí? Y el Señor ahora te ve con un manto de justicia. Ahora te puedes acercar al trono de la gracia. ¿Sí? Y dice, cuando fue bautizada y su familia. Yo quiero que ahorita pienses muy bien en este pasaje. ¿A quién fue? A quien inmediatamente Lidia llevó al apóstol Pablo, a su familia. Y la palabra original, ¿verdad? Se parece más a la de inglés, que se llama household. O sea, ella era una persona importante, tenía mucha servidumbre, tenía su familia, sus hijos. Ella reunió a todos sus hijos, a toda su familia y a toda la gente que servía en su empresa y las juntó, y ahí llevó al apóstol Pablo, ¿sí? Fíjense, y para que les hablara del evangelio. Por eso las mujeres en la Biblia son muy importantes. Acabo de comprar un libro que dice 500 mujeres en la Biblia, ¿sí? Y estoy pues muy ansiosa de empezarlo. Tengo que acabar otro libro o dos antes, pero fíjense, tan importantes, porque ¿qué es lo primero que hace la mujer? La mujer lo primero que hace es ir por su familia. Una mujer que sabe lo que es su familia y la valora. Dice, si habéis, y luego, cuando fue bautizada y su familia, nos rogó diciendo, si habéis juzgado que yo sea fiel al Señor, entrad en mi casa y posad. La bendición. Ella quería traer a su hogar, a su casa, esa bendición. Y entonces le dice al apóstol Pablo, vengan, quédense en mi casa. Era una mujer hospitalaria, ¿sí? Ahí Y ya. el apóstol Pablo me encanta porque dice, y nos que obligó a quedarnos. O sea, no tienes opción, apóstol Pablo, con Lidia, con una mujer que ve por su familia, una mujer de carácter, ¿sí? Y dice, nos obligó a quedarnos. Así, eso es lo que tenemos que hacer, ¿sí? O, ay, no, pues qué bueno, no, pero usted es muy importante y bueno, no, está bien que no venga, etcétera, etcétera. Entonces, no, los obligó a quedarse. Y entonces, fíjense, y esto es, así es como empieza, como inicia la iglesia en Filipo. Y después vamos a ver que era una congregación muy importante también, ¿sí? Y luego vamos a ver inmediatamente qué es lo que surge. ¿Qué surge? La oposición. Aquí en el versículo 16, ¿verdad? Dice, aconteció que mientras íbamos a la oración, nos salió al encuentro una muchacha que tenía espíritu de adivinación. Inmediatamente va a querer robar la semilla el Satanás, ¿sí? No te desesperes, no te angusties y no pienses que es un fracaso. Me decía una amiga, ay, es que yo les hablo y les dije y todo, pero es un fracaso. Acuérdate, la palabra nunca vuelve vacía, nunca vuelve vacía. Y entonces, fíjense, era una muchachita, una joven que tenía espíritu de adivinación, pero obviamente, pues eso no viene de Dios. Y fíjense lo que sucedió. Dice, la cual daba gran ganancia a sus amos adivinando. Esta, siguiendo a Pablo y a nosotros, daba voces diciendo, estos hombres son siervos del Dios Altísimo, quienes os anuncian el camino de salvación. ¿Era verdad lo que estaba diciendo? Claro que era verdad. Eran hombres, estaba diciéndoles, estos hombres vienen de Dios y les están anunciando el camino de la salvación.
¿Y qué dirías tú? Ay, pues publicidad gratuita, no hombre, me va a traer un chorro de likes y voy a tener mucha audiencia con esta muchachita que anda diciendo eso. Primero, ¿qué tenemos que entender aquí? Era un espíritu de adivinación. ¿De dónde venía ese espíritu de Dios? No, no venía de Dios. Y mucha gente dice, ay, mira, yo voy a que me lean las cartas y a que me... Al cabo yo no creo en nada. Eso piensas tú. Pero Dios nos dice, cuidado con eso. Eso no viene de mí. Es un espíritu de adivinación que no viene de mí. Y ten cuidado, ni te acerques, huye. Y el apóstol Pablo, ¿verdad? Bueno, pues ahí iba la muchachita y un día y otro, hasta que el apóstol Pablo dijo, basta. ¿Sí? ¿Por qué? Porque fíjense, ella estaba dándoles a ellos diciendo la verdad, pero ¿qué iba a pasar? La iban a relacionar. Ah, entonces todo lo que sea verdad y que diga de Dios, ¿cuántas veces decimos eso? No, es que esta persona pues sí, anda que con las ondas esas raras y todos los karmas y esas cosas, pero ella me dice de Dios, ella tiene ahí una foto ahí, ¿verdad? Y ahí y algo dice de Dios. No, cuidado, cuidado, a Dios no le agrada. ¿Y qué hace el apóstol Pablo? Pues obviamente le llama al espíritu y le dice, te me sales y la dejas libre a esta muchachita, ¿sí? ¿Y qué sucedió? Pues lo que tenía que suceder. Los amos de ella, que ganaban una buena cantidad de dinero, porque pues la ponían ahí a adivinar y la gente iba, ¿verdad? Entonces se molestaron y se enojaron en contra de ellos. Y obviamente, ¿qué hicieron? Pues no nos conviene este señor. Mira lo que hizo, aquí el negocito, ya nos cerró el negocio. Y entonces fueron a acusarlo. Muchas veces, hasta ahorita, lo que hemos visto es que el apóstol Pablo, ¿quiénes lo acusaban? Los mismos judíos, ¿verdad? Los mismos judíos lo acosaban. Y ahora no, ahora eran estos gentiles o paganos, ¿verdad? Que se oponían y les decían, es que él es judío y como es judío, se está oponiendo a las leyes romanas. Acuérdense que ahí era un privilegio ser romano. Entonces, ¿por dónde se metieron? Ah, pues es como es judío, está en contra de las leyes romanas y págatelas a la cárcel. Lo llevan a la cárcel y ¿qué hace el apóstol Pablo? Esta carta me encanta porque la carta a los filipenses es una carta de gozo y ahorita vamos a ver cuántas veces lo dice. Y dice, ¿qué se pusieron a hacer? Pues estaban gozosos, era una carta de gozo. Se pusieron a cantar todos los coritos que se sabían, ¿sí? ¿Y qué pasa? Pues ya sabemos que empieza a temblar en la noche, ¿verdad? Ellos estaban cante y cante allá en el fondo de la mazmorra, ahí, encadenados ahí en ese lugar pestilente, espantoso. ¿Y qué sucede? Pues viene un temblor y todas las puertas de las cárceles que estaban allí en esa cueva, porque eran como cuevas, ¿verdad? Se abren. ¿Y qué es lo primero que pasa? El guardia que estaba ahí, cuando a un guardia romano se le escapaba un prisionero, lo que hacían era, obviamente lo enjuiciaban y en ese instante lo mataban. Y era muerte muchas veces de crucifixión. Entonces el guardia pone a temblar y dice, ay de mí, y imagínense, ya se quieren matar porque dicen que me crucifiquen, no, ¿cómo es posible? Y entonces, ¿qué pasó? Vamos a leer en Hechos 16. Es algo hermoso. Fíjense, vamos a ver que dice, despertando el carcelero,
o sea, ya vemos que los cimientos de la cárcel se sacudían. Estoy en el 25 para no leer todo lo anterior, ya se los expliqué. Y al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas, no nada más se abrieron las puertas con el temblor. Sí, pues dices, bueno, es que tembló y pues ahí las puertas se rompieron las cosas ahí, los cerrojos. No, las cadenas que ellos tenían también se rompieron para que no te quede duda quién está haciendo todo esto. Y entonces dice, entonces, despertando el carcelero y viendo abiertas las puertas de la cárcel, sacó la espada y se iba a matar. Dijo, no, pues, de que me crucifiquen, ya sé que me van a hacer, imagínense, pensando que los presos habían oído. Mas Pablo clamó a gran voz, diciendo, no te hagas ningún mal, pues todos estamos aquí. Él entonces, pidiendo luz, se precipitó adentro y temblando se postró a los pies de Pablo y de Silas y sacándolos les dijo, imagínense lo que es la experiencia de ese soldado al ver que no nada más vino un temblor, liberó a todos los presos, es Hechos 16, estoy en el 25 para abajo. Imagínense, dice, ¿qué es? ¿Qué es lo que está sucediendo aquí? Hasta las cadenas de estos hombres se cayeron. ¿Y qué habían estado haciendo Pablo y Silas? Cantando alabanzas ¿a quién? A Dios. Entonces el carcelero sabía de quién estaban hablando. Y él entonces cae de rodillas y les dice, señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? ¿Sí? Ellos dijeron, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Y muchas veces usamos esta frase, ¿verdad? O este versículo, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Pero primero tenemos que ver el contexto. Luego, ¿qué hizo este hombre para que creyera su casa? Inmediatamente y le hablaron la palabra del Señor a él y a quienes y a todos los que estaban en su casa. Y él, tomándolos en aquella misma hora de la noche, les lavó las heridas, porque acá dice en el 23 arriba, después de haberles azotado mucho, los echaron en la cárcel. Imagínense cómo traían la espalda herida, abierta, después de que les habían azotado mucho. ¿Y qué estaban haciendo? Cantando himnos a Dios ahí en la mazmorra. Entonces el carcelero los lleva, los cura, les limpia sus heridas, los cura, los lleva a su casa para que su familia también sea partícipe de la salvación, ¿sí? Y enseguida se bautizó él, ¿con quiénes? Con todos los suyos. Aquí vemos la importancia de lo que nos está hablando. Lidia, lo primero que hace es llevarlo con su familia. Este carcelero, lo primero que hace es llevarlo con su familia para que todos sean bautizados. ¿Sí? Y llevándolos a su casa, les puso la mesa y se regocijó con toda su casa de haber creído a Dios. Sí, imagínense. Y luego, después de eso, vamos a ver que por eso los metieron a la cárcel, ¿verdad? Y vamos a ver que ya después de eso, ¿qué sucede? Pues el apóstol Pablo y Silas regresan a la cárcel, porque si no hubieran matado al soldado, ¿sí? Entonces dices, bueno, y se van a meter otra vez a la cárcel, pues entonces, ¿qué va a pasar? Fíjense lo que sucede. Al día siguiente, los magistrados enviaron alguaciles a decir, suelta a aquellos hombres. El plan de Dios era ese. ¿Qué hubieras hecho tú? ¿Qué hubiera hecho yo? No, pues yo ya me salí de la cárcel, ahí nos vemos, arréglensela como puedan, ¿sí? Pues no,
porque fíjense lo importante de que ser guiados por el Espíritu Santo, porque ese soldado y toda su familia se convirtió, porque Lidia y toda su familia se convirtió. Y así empezó esta congregación en Filipo. Dice, y el carcelero hizo saber estas palabras a Pablo. Los magistrados han mandado a decir que se os suelte. Así que ahora salgan y váyanse en paz. ¿Y qué creen que dijo Pablo? Ay, sí, gracias, ya me voy corriendo, no es ser que se vayan a arrepentir. ¿Qué les dice Pablo? Acuérdense, era una ciudad romana con muchas preponderancia en la gente, o sea, nosotros los magistrados, salte, ya te puedes ir. Pero Pablo les dijo, después de azotarnos públicamente sin sentencia judicial, acuérdense que Pablo era prácticamente un abogado, ¿sí? Sin sentencia judicial, siendo ciudadanos romanos, nos echaron en la cárcel y ahora nos echan encubiertamente. No, por cierto, vengan ellos mismos a sacarnos. Cuando los alguaciles se dan cuenta que eran ciudadanos romanos, ellos sabían lo que quería decir ciudadano romano, hicieron saber estas palabras a los magistrados, los cuales tuvieron miedo al oír que eran ciudadanos romanos. Y viniendo, fíjense, ahí qué fue lo que el apóstol Pablo rompió en esta ciudad. Vinieron los alguaciles van y les dicen a los magistrados vienen y les rogaron. Esos magistrados que se sentían tan importantes porque eran ciudadanos romanos en esta ciudad tan privilegiada, vinieron a rogarles al apóstol Pablo y a Silas que se fueran, ¿sí? Y entonces dice, saliendo de la cárcel, entraron en casa de Lidia y habiendo visto a los hermanos, los consolaron y se fueron. Qué breve la visita del apóstol Pablo aquí en Filipo, pero qué poderosa, porque dejó, fíjense, a esos alguaciles que vieron todo la manifestación poderosa de Dios con el apóstol Pablo, esa mujer líder, empresaria que estaba allí, que tenía su círculo de oración. Allí empezó una de las congregaciones más importantes. ¿Y por qué digo más importantes? Vamos a ver por qué en Filipenses vamos a ir viendo que era una congregación muy importante y muy cercana al corazón del apóstol Pablo, ¿sí? Y entonces, fíjense, estaban firmemente ellos, lo que recibieron, la palabra que recibieron, ellos la atesoraron en su corazón y la valoraron tanto que precisamente la carta de Filipenses es una carta de agradecimiento a esta congregación, ¿verdad? Para decirles gracias, porque ellos mandaban dinero, le mandaban dinero al apóstol Pablo sabiendo que estaba en la cárcel. Esta carta, el apóstol Pablo la escribe cuando está en la cárcel y es una carta de gozo. Vamos a ver cuántas veces nos habla del gozo, alegraos, gozaos, ¿sí? Y entonces, fíjense, esta iglesia después siempre sigue los pasos del apóstol Pablo y fue muy corto, pero muy poderosa la fundación de esta congregación ahí, en medio de que les decía, ustedes no son ciudadanos romanos, nuestra ciudadanía es mucho más importante, somos ciudadanos del cielo, ¿sí? Y estaban tan agradecidos, quedaron tan agradecidos esta congregación que precisamente ellos apoyaban de esta manera al apóstol Pablo. ¿Para qué? Para que el evangelio siguiera creciendo. Entonces, vamos a ver cómo mandan este dinero, o sea, cuál es la raíz del propósito de esta carta.
Pues es que esta congregación, como ya les dije, le mandan por medio de Epafrodito una ofrenda para que, no nada más para que Epafrodito le llevara el dinero al apóstol Pablo, que estaba encarcelado, ¿verdad? Acuérdense, estaba en prisión el apóstol Pablo, no nada más eso, sino que le dice a Epafrodito, tú te vas a quedar allí y le vas a servir. Vamos a ver después cómo se refiere el apóstol Pablo a Epafrodito, ¿sí? Y Epafrodito también le dice en el original, cuando les dice el apóstol Pablo, gracias por mandarme, sí, su dinero, y al apóstol Epafrodito. Y aquí quiero hacer un breve paréntesis, ¿verdad? Fíjense, la palabra apóstol para nosotros ahorita es así como que el apóstol X o Y o Z, ¿no? Entonces, claro, debemos de reconocer a todos los que llevan el Evangelio, pero el primer apóstol que podemos, el apóstol de apóstoles, por decirlo así, es Jesús, ¿sí? ¿Por qué? Porque es un enviado. La palabra apóstol quiere decir enviado de aquí para acá. Entonces, Jesús es el primer enviado de Dios, es un apóstol. La segunda acepción son los apóstoles, que los 12 apóstoles, ¿verdad? Que fueron los primeros que vieron, que vivieron con Jesús, que lo vieron en carne, vivieron con él y después vieron su resurrección. Esos son los apóstoles que podían verdaderamente atestiguar. ¿Se acuerdan que Lucas después dice, sí, testigos visuales de lo que ellos participaron? Ellos vieron a Jesús como humano, lo vieron morir en la cruz, lo vieron que lo sepultaron y lo vieron que resucitó. Esos eran los apóstoles que podían testificar ante la ley o ante el que fuera, que eran testigos presenciales. El tercero es un apóstol por revelación, como el apóstol Pablo, ¿verdad? Que él escribió, era un apóstol que él recibió revelación de Dios y escribió la palabra de Dios revelada directamente por el Espíritu Santo, ¿sí? La escritura, porque sabemos que la escritura ya se cerró. No le podemos andar agregando cosas y todo, ¿verdad? Muchas veces vamos a oír a la gente que dice, bueno, pues estamos después del capítulo, el último capítulo de Hechos, pues el siguiente capítulo lo estamos escribiendo nosotros, sí, pero eso es una alegoría, pero la revelación escrita de la palabra de Dios, aquí viene ya todo, no necesitamos más. Entonces, ese es el tercer tipo de apóstol. Y el cuarto es uno que es enviado a anunciar el evangelio, ¿sí? Nosotros vemos misioneros que van y plantan iglesias. De hecho, en latín, meteri, es la palabra que se usa para esto. Y es un misil, imagínense, un misil, un misionero. De ahí viene la palabra misil, misionero. ¿Qué es un misil? Pues un misil es un arma que va cargada con toda la dinamita, ¿verdad? Pues eso es lo que es esto, meteri en latín, que son misioneros cargados con todo el poder del Espíritu Santo, con la palabra del Evangelio, ¿sí? Entonces, y son misiles intercontinentales, les decía un pastor, ¿verdad? Y el quinto es el apóstol como Epafrodito, que le dice, gracias por mandarme, ¿verdad? El apóstol Epafrodito es enviado de un lugar a otro con un propósito. Y en este caso, Epafrodito, pues lo mandan, ¿verdad? De Filipo, lo mandan para allá donde estaba encarcelado el apóstol Pablo, ¿verdad? Con el dinero y
con la consigna de ayudarlo, de servirlo, ¿sí? Entonces, la palabra apóstol es una palabra muy sencilla, es un enviado de aquí para allá. Y bueno, obviamente ya vimos diferentes acepciones de esto. Entonces, el problema es que Epafrodito se enferma prácticamente de muerte, está al borde de la muerte, y entonces el apóstol Pablo dice que lo va a mandar de regreso. Y ahí es en Filipenses 2:25, donde él usa la palabra apóstol. ¿Sí? Gracias por haberme mandado, por el enviado. Vamos a Filipenses 2:25 para eso es de lo que estamos hablando. Y dice, mas tuve por necesario enviaros a Epafrodito, mi hermano y colaborador y compañero de milicia, vuestro mensajero. Y a la palabra original, allí es apóstol, ¿sí? Vuestro apóstol y ministrador de mis necesidades. Qué hermosos, porque no es nomás ve y llévale el dinero, ¿verdad? Sino ve y ministralo en todo lo que él necesite. Qué hermoso. Por eso el apóstol Pablo escribe esta carta muy sentida, muy de su corazón. Estamos acostumbrados a una carta de agradecimiento y estamos acostumbrados, ¿verdad? A las cartas del apóstol Pablo que eran tremendas como saetas, ¿verdad? No se centra esto en crisis, en problemas o en necesidades. Ya ven que muchas veces dice a los santos de no sé dónde y luego les dejaba caer la artillería pesada. Sin embargo, esto es una carta de agradecimiento, es única en su género. Tenemos del apóstol Pablo, digo, no sabemos si hubo otras cartas, pero que estén dentro de nuestro canon, ¿verdad? De la Biblia, pues es la única en su género. Y vemos aquí la relación del apóstol Pablo con estos hombres, con estos filipenses. Nos deja ver ese cariño y agradecimiento que él sentía, esa cercanía del corazón. Muchas veces consideramos a la gente, ¿verdad? Que está a los liderazgos. Recuerden que son humanos como nosotros. Y esto es algo que siempre lo he mencionado del apóstol Pablo, que el apóstol Pablo siempre tenía una relación muy cercana, a pesar de que ya vimos que fue una cosa muy esporádica, muy corta, lo que él permaneció ahí, la fundación de esta congregación. Pero qué hermoso esa unión con él, con Lidia, con la gente que quedó allí, ¿sí? Fíjense, no hay, en esta carta no vamos a ver ni regaños, ni exhortaciones fuertes, ni emociones negativas, ni tristeza, ni enojo, porque hay muchas que así lo son, ¿sí? Vemos cariño, amistad, afecto, y nos deja ver quién era el apóstol Pablo como amigo, ¿sí? En lugar de el gran misionero y apóstol, ¿verdad? Del Señor, que claro, pues, no podemos negar que lo era, pero vemos esa relación hermosa que siempre cultivaba él con los creyentes. Y cuando da sus salutaciones, fíjense cómo siempre es cuidadoso de nombrar a toda la gente. Incluye a Timoteo en Filipenses 1:1 dice, Timoteo y yo. Pues Timoteo era un jovencito que andaba allí con él, pero él lo incluye siempre. Acuérdense una cosa, el vocablo más dulce al oído de la persona es su propio nombre. Por eso dice que el Señor a cada quien nos puso nombre. Entonces, fíjense cómo siempre Él saluda, Él da, dice, menciona a cada quien por su nombre y nos da también esas pautas, ¿verdad? Como dice, como exalta también a Lidia, esa mujer que tenía su grupo de oración. Y las invito, hoy estuvimos 13 o 14 en el grupo de oración, hoy en la mañana estuvo
hermoso ese tiempo. Y vemos también cómo él habla tan a gusto en la conversación y muchas veces en Filipenses, vamos a ver, en varias ocasiones dice, por lo demás, como que ya va a cerrar, pero se acuerda de algo más, ¿verdad? Y desde el capítulo 3 está cerrando la carta y se le ocurre otra cosa y otra cosa. Y hay una palabra muy importante de todo lo que estoy hablando, que es koinonía. Y vamos a ver qué es la verdadera koinonía. Nos gusta mucho esa palabra porque es muy rimbombante y pues nos hace ver muy importantes y muy sabias, ¿verdad? Es que todos estamos en koinonía. Pues sí, pero muchas veces no sabemos la profundidad de lo que esa palabra quiere decir y la vamos a aprender de parte del apóstol Pablo. Literalmente quiere decir común unión, comunión, ¿sí? Cada vez que partimos el pan es comunión. Siempre, muchas veces dice, ay, sí, vamos a tener un tiempo de coinonía y nos tomamos un cafecito y ya eso, ¿verdad? Es más que eso. Vamos a ver que se usaba para describir una sociedad en un negocio. Y si el negocio fracasaba, ambos socios perdían. O sea, era una unión mucho más profunda. Otra característica de esta carta, que todo mundo lo dice, es el gozo, ¿sí? El gozo que emana de ella. Recordemos que el apóstol Pablo estaba en cadenas, en arraigo domiciliario, y esta carta una y otra vez habla de regocijo, de gozo. Me alegro y seguiré alegrando, y alégrense una y otra vez en esta casa, ¿verdad? En esta carta. Y bueno, pues también hemos estado hablando de el hecho de que el apóstol Pablo hablaba de nosotros estar en Cristo. Imagínate cómo te sientes tú, estar en los brazos, estar en el más poderoso, el Dios todopoderoso del universo. Muchas veces, y la Biblia lo dice, es Cristo en nosotros. Él nos deja el Espíritu Santo, el cual mora en nosotros. Pero también el apóstol Pablo habla de algo, una profundidad. Nosotros en Cristo, ¿sí? Vamos a ver que él menciona a Cristo 38 veces. 48 veces habla de Jesús y dice, yo estoy en Jesús. 34 veces él dice, recuerden, es una cartita que en 12 minutos la lees, 4 capitulitos. 34 veces él menciona, estoy en Cristo. 50 veces él menciona, estoy en el Señor. Y esto suma 132 veces que dice en Él. Estoy en Él. Esa era su ciudadanía, esa era su dirección permanente. Por eso Él tenía ese gozo, esa fuente inagotable de gozo, sí, en Él. Eso es lo que nos enseña el apóstol Pablo en esta carta. ¿Quisieras también tú estar en Él? Tienes muchas pepitas de oro esta carta. ¿Y por qué? Porque el apóstol Pablo nos enseña a estar en Él. Vamos a orar. Gracias, Padre, te damos por este tiempo, por esta mañana, porque tú nos acercas a tu trono, porque tú sabemos que todo don perfecto proviene de lo alto, pero lo más importante de todo lo que nos das es que tú has abierto tus brazos, tu corazón, tú has abierto para que nosotros podamos estar en ti. Y esa oración poderosa de Jesús, que seamos uno. Y dice tu palabra, y lo dijo Jesús,
así como yo estoy en ti, que ellos estén en mí y seamos uno. Gracias, Señor, porque allí es nuestro refugio, es nuestra identidad, porque de ahí fluye todo bien, porque de ahí fluye todo gozo, porque somos ciudadanos del reino, somos ciudadanos del cielo. Esa es nuestra dirección permanente y nuestra ciudadanía. Gracias, Padre, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Amén.